Hola, vamos a trabajar algunos ejemplos que tienen que ver con máquinas térmicas, eficiencia, refrigeradores. Veamos el primero. Una máquina térmica absorbe 52.4 kilojoules de calor y descarga 36.2 kilojoules de calor en cada ciclo. Calcule la eficiencia y también calcule el trabajo efectuado por la máquina cada ciclo. Veamos en este caso. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los datos que nos están dando el problema. Dice que la máquina absorbe calor, entonces este es un calor que entra. Este va a ser nuestro Qin, calor de entrada, que serían 52.4 por 10 a la 3 joules. Y luego dice que descarga, o sea, se deshace, es un calor que sale, 36.2 kilojoules. Entonces este va a ser el Qout. Calor de salida, 36.2 por 10 a la 3 joules. Y entonces nos están pidiendo para el literal A que calculemos la eficiencia y para el literal B que calculemos el trabajo efectuado. Dadas así las cosas, entonces vamos con el literal A calcular la eficiencia. Hay una de las varias expresiones que utilizamos para calcular la eficiencia, tenemos esta. La eficiencia es igual a 1 menos el calor de salida entre el calor que entra. Y hacemos la sustitución porque justamente esos son los datos que nos han dado. Nos va a quedar que la eficiencia va a ser igual a 1 menos 36.2 por 10 a la 3 joules dividido entre 52.4 por 10 a la 3 joules. Recordemos que la eficiencia es una cantidad adimensional y entonces al hacer acá esta operación encontramos que esta vale 0.31. Esto lo podemos expresar en términos de porcentaje como el 31% de eficiencia. Ese sería el literal A que nos están pidiendo. Ahora veamos el B. En el literal B nos están pidiendo el trabajo. La ecuación que tenemos para trabajo es esta. El trabajo es igual a el calor de entrada menos el calor de salida. Entonces acá tendríamos 52.4 por 10 a la 3 positivo, joules, menos 36.2 por 10 a la 3 joules. Al hacer esta operación encontramos que el trabajo es igual a 16.2 por 10 a la 3 joules, o sea, 16.2 kilojoules. Y esos serían los dos resultados que buscamos para este caso. Veamos este otro. Dice, calcule la eficiencia de una planta de potencia por combustible fósil que consume 382 toneladas métricas de carbón cada hora para producir un trabajo útil a razón de 755 megawatts. El calor de combustión del carbón es de 28 megajoules por kilogramo. Veamos acá estos datos que nos han dado. Para comenzar, pues dice que se consumen 382 toneladas métricas de carbón cada hora. Esto sería una masa por unidad de tiempo, que serían 382 toneladas. Vamos a ponerle nada más ton, no le vamos a poner métricas, por hora. Convirtamos esto a kilogramos por segundo para trabajar en términos nada más de unidades del sistema internacional. Tendríamos que una tonelada vale 1000 kilogramos. Y luego tenemos que en una hora hay 3600 segundos. Vemos acá que se nos elimina hora con hora, tonelada con tonelada. Y la masa nos va a quedar en el valor de 106.11 kilogramos cada segundo. Esta es la cantidad de masa que se está consumiendo por unidad de tiempo. Luego también nos dan acá que se produce trabajo útil a razón de 755 megawatts. Esto es una potencia. La potencia es de 755 por 10 a la 6 watts. Entonces, si recordamos, potencia es igual a trabajo entre tiempo.
y los watts ya vienen en unidades de segundo. Entonces de acá sacamos que la cantidad de trabajo que se está haciendo es de 755 por 10 a la 6 joules. Esto es lo que se hace de trabajo cada segundo, esto es lo que se consume de masa cada segundo. Y luego nos dan el calor de combustión. Vamos a ponerle aquí calor de combustión. Este dice que vale 28.0 megajoules, sería por 10 a la 6 joules sobre kilogramo. Ok. Y nos piden la eficiencia. Entonces escribamos la ecuación. La eficiencia es igual a el trabajo dividido entre el calor de entrada. Ok. El trabajo ya lo tenemos, lo deducimos a partir de la potencia, es este que está acá, de 755 por 10 a la 6 joules. Pero nos hace falta el calor, necesitamos conocer el calor de entrada. Este va a provenir del calor generado al quemar el carbón. Vamos a ver cuánto calor se produce al quemar carbón por segundo. Saquemos entonces cuánto carbón se produce en un segundo. ¿Y esto cómo lo vamos a sacar? A partir de lo del calor de combustión. Vamos a tener que ese sería nuestro calor de entrada. El calor de entrada va a ser igual a la masa, que son 106.11 kilogramos. Esa es la masa que se consume por segundo, multiplicada por los 28 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo, que es el calor de combustión. Se nos eliminan los kilogramos y al hacer esta operación vemos que la cantidad de calor es de 2.97 por 10 a la 9 joules. Esta es la cantidad de calor que ingresa al sistema debido a la combustión por segundo. Y esto es el trabajo que se produce cada segundo. Entonces, esas son las dos cantidades que vamos a relacionar acá para encontrar la eficiencia. El trabajo sería los 755 por 10 a la 6 joules dividido entre 2.97 por 10 a la 9 joules. De nuevo vemos que la eficiencia es adimensional y al hacer esta operación encontramos que esta eficiencia es de 0.254 o si queremos lo podemos poner como 25.4% de eficiencia. Veamos este otro. Dice, un motor de automóvil cuya eficiencia térmica es del 22% opera a 95 ciclos por segundo y efectúa trabajo a 120 HP, caballos de fuerza. ¿Cuánto trabajo por ciclo efectúa el entorno sobre el sistema? ¿Cuánto calor entra y sale del motor en cada ciclo? Ok, entonces tenemos un motor. La eficiencia de este motor es de 22%, o sea, de 0.22. Nos dan ahí una frecuencia a la que se opera la máquina y esta es de 95 ciclos por segundo. Y nos dan la potencia que dice que vale 120 horsepower, o sea, caballos de fuerza. Vamos a pasar esto a sistema internacional. Un caballo de fuerza equivale a 746 watts. Y acá se nos va a eliminar caballo de fuerza con caballo de fuerza y nos queda que esto es 8.95 por 10 a la 4 joules por segundo, o sea, watts. Acá, a partir del concepto de potencia, pues podemos ver que el trabajo es igual a esta misma cantidad, a menos 8.95 por 10 a la 4 joules cada segundo, ¿verdad? Porque es por unidad de tiempo lo que tenemos ahí. El signo negativo es porque esto es el trabajo hecho por el sistema. Y el trabajo hecho por el sistema se iba a considerar negativo y el trabajo hecho sobre el sistema se iba a considerar positivo. Pero esto es lo que hace cada segundo y la pregunta es ¿cuánto trabajo por ciclo efectúa el entorno sobre el sistema? Entonces todavía hay más que hacer. Vamos a calcular entonces cuánto sería el trabajo hecho por el sistema.
Primero saquemos la cantidad de trabajo por ciclo. El trabajo va a ser igual a los menos 8.95 por 10 a la 4 joules que hace cada segundo el sistema, dividido entre los 95 ciclos que hay en un segundo. Acá se nos van a eliminar los segundos y nos va a quedar nada más menos 942.3 joules por ciclo. ¿Qué es lo que nos preguntan? Casi, ¿verdad? Esto sigue siendo la cantidad de la cantidad de trabajo que hace el sistema sobre el entorno por ciclo. Pero como el trabajo hecho por el sistema es el negativo del trabajo hecho por el entorno, entonces acá simplemente le vamos a cambiar el signo y nos va a quedar que el trabajo hecho por el entorno sobre el sistema va a ser de más 942.3 joules por ciclo. Esto para el literal A. Ahora, en el literal B nos piden que encontremos cuánto vale tanto el calor de entrada como el calor de salida. Vamos a encontrar primero el calor que entra. Este es el calor Qin, así le habíamos llamado, calor que entra. El calor de entrada lo podemos sacar a partir de esta ecuación. La ecuación que teníamos de la eficiencia, ¿verdad? Eficiencia era igual a el trabajo entre el calor de entrada. Y de acá despejamos y nos va a quedar que el calor de entrada es igual al trabajo entre la eficiencia. Como ya los tenemos calculados, vamos a tener simplemente que el calor de entrada va a ser igual a los 942.3 joules entre la eficiencia, que es de el 22%, o sea 0.22. El calor de entrada será entonces de 4.283.2 joules. Este es nuestro calor de entrada. Ahora saquemos el de salida. Este también va a salir con una de las ecuaciones que teníamos. Era esta, el trabajo es igual a el calor de entrada menos el calor de salida. Y ahora el que buscamos es el de salida, por lo tanto al despejar nos va a quedar el calor de salida es igual a el calor de entrada menos el trabajo. Entonces el Qout va a ser igual a los 4.283.2 joules que teníamos de calor de entrada menos los 942.3 joules de trabajo. Entonces el calor de salida será igual a 3.340.9 joules. Si quitamos las barras de valor absoluto, entonces recordemos que el calor de salida, pues justamente por ser salida, va a ser negativo, menos 3.340.9 joules. Y ya tenemos las dos cosas que nos estaban preguntando en el literal B. Bien, veamos este último problema. Dice, un refrigerador tiene un coeficiente de rendimiento de 2.25. Opera con 95 watts de energía eléctrica y su compartimento interior tiene una temperatura de 5 grados. Si se coloca una docena de botellas de plástico con 1 litro de agua a 31 grados centígrados en este refrigerador, ¿cuánto tiempo les tomará enfriarse a 5 grados centígrados? Ignore el calor que desecha el plástico. Ok, entonces tenemos una cantidad de rendimiento ahí que le habíamos llamado K. Esta es 2.25. Al igual que la eficiencia es adimensional, tenemos una potencia de 95 watts. Y también tenemos una temperatura fría de 5 grados, una temperatura caliente de 31 grados. Nos dan el volumen de las botellas, dice que es de 1 litro. Ok, primero necesitamos saber cuánto calor debe salir del agua para que su temperatura vaya desde los 31 grados hasta los 5 grados, de cuánto calor se va a deshacer
el agua. Como tenemos que 1 litro de agua equivale a 1 kilogramo de agua, a partir de este dato de acá, pues ya tenemos la masa. La masa sería 1 kilogramo, y como son 12 botellas, entonces la masa total será de 12 kilogramos. Sabemos que es agua, tenemos el calor específico del agua, que es de 4186 joules sobre kilogramo grado centígrado. Y con esto podemos llegar a calcular cuánto es el calor, ocupando la ecuación que ya teníamos para calor sensible. El calor iba a ser igual a la masa por el calor específico por el delta de temperatura, que sería la final menos la inicial. En este caso, el calor va a ser la masa, que son los 12 kilogramos, multiplicado por los 4186 joules sobre kilogramo grado centígrado, por la diferencia de temperaturas, que sería la final, que va a ser 5, menos la inicial, que era 31. Vemos que el calor nos va a salir negativo porque es calor que está perdiendo el agua, es calor que va saliendo, y esto vale menos 1.31 por 10 a la 6 joules. Esta es la cantidad de calor que se extraerá del agua. Este calor que se está extrayendo equivale al calor frío, cuando ya hablamos acerca de refrigeradores, el que le habíamos llamado QC. Este es el que está entrando al refrigerador, y luego con la constante que tenemos vamos a calcular cuánto sería el tiempo para enfriarse. Veamos cómo. Tenemos que QC, calor frío, va a ser igual a 1.31 por 10 a la 6 joules. Como es calor entrando al sistema, lo vamos a considerar positivo. Acá era negativo porque está saliendo del agua. Acá es positivo porque está entrando al refrigerador, es calor entrando. Luego la ecuación que teníamos era esta. El rendimiento es igual a el calor frío dividido entre el trabajo. Ahora, el trabajo lo podemos calcular a partir de la potencia. Sabemos que trabajo es igual a la potencia por el tiempo. Y hagamos la sustitución de esto en esta ecuación. Nos quedaría así, que el rendimiento va a ser igual al calor frío dividido entre la potencia por el tiempo. Y de esta ecuación vamos a despejar el tiempo, que es lo que nos están pidiendo. Despejándolo, nos quedaría que el tiempo es igual a el calor frío dividido entre el rendimiento multiplicado por la potencia. Sustituyamos los datos en esta última ecuación para calcular este tiempo. Sería el calor frío, que es el que ya habíamos encontrado, que vale 1.31 por 10 a la 6 joules, dividido entre la potencia, el rendimiento, que nos habían dado, que vale 2.25, multiplicado por el valor de la potencia, que era de 95 watts, o sea, joules sobre segundo. Lo voy a escribir así para que veamos que los joules se van a eliminar y nos va a quedar solamente segundos en numerador. Y esto nos da un número bien grande, son 6128.6 segundos. Pero si lo queremos poner en un número más manejable, pasando esto a horas, esto es 1.7 horas. Y así tenemos ya terminado el problema. Con esto concluimos el video. Gracias.